tal, amigos? ¿Qué programa traemos hoy? Hoy vamos a explicar cómo funciona toda esa oligarquía entrelazada entre los partidos y, sobre todo, en qué perjudica directamente al ciudadano. Antes, sabéis que nos gusta recordar siempre a canales que explican cosas muy interesantes en torno a la libertad colectiva. Os quería traer un programa que vi hace 4 días de Rubén Chisbert, La guarida del lobo. Ir a YouTube y tenéis un contenido maravilloso en el canal de Rubén que hacía con Paloma Pájaro. Es un contenido fantástico porque Paloma tiene también, a su vez, otro canal también que os va a encantar, Fortunata y Jacinta, buscad en YouTube. Además, expone y desarrolla muy bien las teorías de Gustavo Bueno. Os va a encantar. Y recordad, nosotros no monetizamos a día de hoy, el jefe es el que manda y no tenemos intención de sacar ni recuperar nada con el canal. Pero hay muchos canales, como en este caso, por ejemplo el de Fortunata y Jacinta, que es muy importante siempre valorar también en el plano económico. Explican cosas que no se están aprendiendo en otros sitios y muchas veces, por desgracia, tampoco ni siquiera en las universidades. De manera que, si vais a cualquiera de estos canales y encontráis un contenido que os interesa, por daros una referencia, yo no recuerdo desde que escuchaba a don Antonio a una persona cuyo razonamiento me ordene la mente tanto como lo hacía don Antonio, como el de Paloma Pájaro. Así es que, si en algún momento veis que el contenido que encontráis en el canal os interesa y os ha enseñado algo, recordad, son personas que hacen todo esto de una manera, en cierto modo, desinteresada, pero si queremos tener un contenido de ese calibre por internet y que de algún modo cada vez más gente lo vaya conociendo, hay que también saber reconocerlo en el plano económico, en la medida de vuestras posibilidades, pero nunca olvidéis también esa faceta. Sin más, para toda esta guerra que vamos a dar hoy, que intentaremos que sea lo más fluida posible, tengo conmigo a dos grandísimos personajes. Uno es el jefe, que es Alejandro Villalba, al que no estáis viendo o no deberíais estar viendo ahora mismo, que es el que edita y se encarga de de que todos los programas lleguen a YouTube de una manera razonable. Y otro, mi buen amigo y abogado de Marbella, Emilio Triviño. Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alberto. En plena forma, encantado de estar otra vez contigo aquí. Qué bien. Os agradecemos siempre que divulguéis todo lo que comentamos aquí. Si os gusta, le dais al like. Que no os gusta, le dais al dedito para abajo. Pero haceros nota, poner un comentario. Sabéis que periódicamente, cuando no sabemos de qué hablar, hablamos de vuestros comentarios, que siempre nos dais pie para un tema interesante. Y bueno, pues de algún modo intentad divulgar todo lo que comentamos aquí de cara a que cada vez haya más amigos de la libertad colectiva, tanto en nuestro canal como en los canales que siempre os citamos aquí. Hoy traíamos lo que os hemos comentado, el cómo las oligarquías consiguen penetrar en un sistema político de manera que los perjudicados seáis vosotros, pero no porque os tengan manía ni nada por el estilo, sino porque el dinero público tiene que salir de algún lado, que normalmente es de nuestros bolsillos, para fluir hacia esas oligarquías. Y para hablar de ello os traíamos dos ejemplos de los que os vais a encontrar todas las semanas en los diarios y que de algún modo reflejan muy claramente cómo los intereses que el político te está a ti mostrando que defienden no son normalmente esos intereses que realmente se defienden. Yo hace cosa de unos días, en mi cuenta de Twitter, denunciaba un artículo que aparecía en el periódico Expansión, es del 6 de noviembre, en el que se titulaba este artículo como "El gobierno cede ante las grandes eléctricas y limita las subastas de renovables a 19.000 megavatios". Claro, cuando escuchamos esto, ya vemos la expresión cede ante las grandes eléctricas, te levanta y dices, bueno, ¿esto qué es? Y efectivamente, si tiras un poquito más atrás de la noticia, que es del 6 de noviembre, habrá que recordar toda la campaña propagandística en torno al calentamiento global, todo esto de la calentología, todos los ecologetas, todo este tema de hay que de algún modo potenciar todo lo renovable, que eso está muy bien, en cierto modo, pero está muy bien hasta que choca con los intereses de la oligarquía. ¿Y cómo se refleja aquí ese choque con los intereses? Pues con que si antes de la adjudicación de megavatios por parte del gobierno se había fijado para de algún modo proteger el medio ambiente el adjudicar 65.000 megavatios en esas subastas, es decir, de toda la producción de electricidad en España, 65.000 megavatios van a ir a las renovables porque necesitamos cuidar el medio ambiente, nos encontramos con que poco antes de esa subasta las grandes eléctricas se cuadran y dicen que no.
No nos vais a quitar este trozo del pastel para dárselo a las advenedizas. ¿Por qué son las advenedizas? Si recordáis, cuando Aznar sale del gobierno y Felipe González salen del gobierno, se les nombra altos cargos dentro de renovables. Cuando Josu Imaz deja de ser el cabeza del PNV, pasa a ser la cabeza visible de Repsol. En Endesa creo que tenemos a Aznar, Felipe González no sé en cuál está, no sé cómo se reparten esos puestos, pero siempre estáis probablemente hartos de escuchar que se producen esas puertas giratorias en las que un presidente del gobierno pasa de un gobierno a una empresa, a una gran empresa. ¿Por qué se produce ese proceso? Se produce porque durante el gobierno ese gobernante, ese ministro, ese miembro del gobierno ha tomado decisiones en favor de determinadas empresas. El tomar decisiones en favor de determinadas empresas implica tomarlas en perjuicio de los ciudadanos. Si se va a producir una subasta en la que va a haber unos determinados términos que en teoría deben favorecer al ciudadano, por ejemplo, eso del enganche, eso de en el recibo de la luz cobrar un mínimo que se respetó en su día para favorecer a las grandes eléctricas, es algo que va a perjudicar a los ciudadanos. Y sin embargo se está respetando y se está obligando a pagar al ciudadano eso por parte de las eléctricas con la connivencia de un gobierno que en teoría debería velar por nuestros intereses. ¿En qué se traduce esas situaciones? Se traducen en que cuando el gobernante de turno salga del poder tenga un puesto de preferencia en esas eléctricas que lógicamente no va a aportar absolutamente nada el presidente del gobierno de turno en Endesa o en la que sea, pero va a tener un sueldo probablemente incluso vitalicio, precisamente a costa de lo que ha dado a esas empresas a costa de nuestros propios intereses. Y todo eso se produce por todo lo que hemos comentado Emilio y yo en torno al control del poder. Si no hay órganos judiciales que controlen todo ese proceso, lógicamente los gobernantes siempre van a poder realizar durante su época de gobierno esa especie de chanchullos en nuestra contra y en favor de esas empresas. Es así como las oligarquías de poder, mediante esas famosas puertas giratorias, establecen todo el proceso. ¿En qué se refleja al respecto de la noticia que os he dado yo? En que habéis estado durante años intentando concienciar a todos los ciudadanos del cambio climático, que efectivamente es un cambio real, pero estáis viendo todos los intereses políticos que hay en torno a que vosotros viváis con el miedo al cambio climático, y cuando llega el momento de la verdad, es decir, adjudicar los megavatios que corresponde a las renovables, no. Ahí las que te van a dar a ti el puesto gobernante cuando salgas del poder presionan y te dicen, oye, que eres mortal, recuérdalo, y algún día vas a dejar de ser gobernante, en algún sitio te necesitarás un puesto, ¿no? ¿Qué te lo van a dar? ¿Te lo van a dar Solaria y Gamesa, que son las pobres de la historia, y encima Gamesa ya es de una empresa alemana? No, los alemanes no son expertos en dar puestos de puertas giratorias. Nosotros, Endesa, Iberdrola, Repsol, etcétera, somos verdaderos fenómenos. Así es que hace el favor de atender a nuestras peticiones, es decir, nada de dar 65.000 megavatios de potencia a las renovables, sino, mira, le vas a dar 19.000, con eso van bien servidas, y esos 44.000 que faltan o 47.000 que faltan, los seguimos manteniendo nosotros, que eres mortal y necesitarás trabajo cuando todo esto acabe. De manera que nada, os dejo en el vídeo, os dejaremos enlace al artículo por si lo queréis ver. No es un artículo en el que la mayoría del artículo esté en público porque habría que pagar esa suscripción a Expansión, pero sí que vais a poder comprobar la veracidad del artículo, y los primeros párrafos os van a dar suficientes pautas para ver que efectivamente es así. Emilio, ¿qué puedes comentar tú a este respecto? Pues mira, te estaba escuchando y me estaba acordando de un trabajo muy interesante de un profesor de la Universidad de Maryland, Joseph Wallis, que titula Corrupción sistemática. Yo este trabajo que escribió este profesor lo traduje porque me parecía muy interesante. El encabezamiento de este ensayo hace alusión a la diferencia que hay entre corrupción económica y corrupción política o sistemática.
Y me estaba acordando de esto porque veía los dos grandes monstruos, ¿no?, del escenario político, los partidos, las instituciones políticas y las grandes empresas, ¿no?, que están jugando con tantos intereses de los ciudadanos. Y contaba este profesor que la diferencia que hay entre corrupción sistemática o política o corrupción sistemática es que la corrupción viene de la política a la economía. Y luego la corrupción venal o económica era cuando el poder económico intentaba corromper a la política. La pregunta es, cuando te escucho a ti, aquí, ¿cómo funciona? Estos intereses entrecruzados, ¿cómo funciona? Y a mí me da la sensación de que se mezclan los dos tipos de corrupción. La sistemática, aquella que es ostentada el poder por el político, por las instituciones políticas, y entonces en sus manos están el conceder licencias, el permitir actividades administrativas, actividades de servicio público, y por otro lado las grandes multinacionales o las grandes empresas que tienen capacidad económica para meter en su plantilla a exministros, expresidentes del gobierno, de tal manera que se van entrecruzando esos intereses y parece que va como soldándose todo, ¿no? Sí, todo esto en realidad, al margen de la sociedad. En realidad, más que cruzarse, se encuentran, porque están en lo mismo. Mira, yo siempre explico que, así como lógicamente por mi trabajo me ha tocado aprender sobre economía, yo solo comprendí la economía cuando empecé a comprender la política, cuando conocí a don Antonio. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que te das cuenta de que está en la propia naturaleza del gobernante el corromperse si no tiene control, y eso lo detecta al segundo, el corruptor. Es como si se junta el hambre y las ganas de comer. En cuanto un empresario habla con un político, sabe hasta dónde puede llegar. Y a partir de ahí la boda feliz y la noche de bodas y el comer perdices es algo que solo es cuestión de, no de tiempo, porque es de instantes. Cuestión. Así es que sí, realmente es así, pero el problema radica en lo que comentamos siempre. Cuando un gobernante no tiene control de su poder, es decir, no hay un poder judicial que le pueda controlar en sus decisiones de gobierno, pues obviamente la vía está expedita para que se produzca este tipo de contubernio y lógicamente, claro, alguien puede pensar, bueno, pero es que es la empresa la que paga. No, no, la empresa paga porque el gobernante tome medidas que, perjudicándote a ti, beneficien a la empresa por encima de tus intereses. Es que eso es lo importante. Y tú no puedes entender la economía si no entiendes la política. Por eso yo peleo contra muchos economistas y hasta hoy gano yo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en un país lo que cuenta es el sistema político. Primero el sistema político y luego la economía, porque la economía sigue al sistema político. Por ejemplo, tú en Estados Unidos tienes corrupción puntual a nivel local, por ponerte un ejemplo. Pero claro, tú en las campañas electorales tienes una corrupción en la que dices, oye, si te están dando X millones para tu campaña electoral, ¿por qué lo están haciendo? Pues porque luego tú lo vas a agradecer. Luego está muy bien que tengas una separación de poderes, pero tienes que incluir una enmienda o lo que tengas que hacer en tu Constitución para que no se pueda interferir de una manera económica en tu campaña electoral, porque cuando salgas elegido lo normal es que de algún modo quieras devolver favores. Luego, las empresas en Estados Unidos acceden al poder de otra manera. En España, cuando no hay ningún control de poder a priori, acceden de manera directa. Y de ahí viene un análisis económico siempre de la situación del país, en el que hay que tener en cuenta que la corrupción es en contra de lo que tú y yo pensamos, porque tú la ves sistemática y yo la veo sistémica, algo inherente al propio sistema. Sí, sí, y es inherente al propio sistema porque la propia estructura lo favorece. Es decir, el gobernante necesita mantenerse en el poder, ¿entiendes? Entonces, para mantenerte en el poder necesita el apoyo económico. Y ojo, hay un problema más. Sobre todo, ese tipo de sistema del que hablamos siempre en España, en el que no hay control del poder, favorece la llegada al poder de gobernantes que no se quieren encontrar con problemas. Solamente quieren estar esos 4 años. Establecer toda su red clientelar, beneficiarse de ella y cuantos menos problemas mejor. Por eso, cuando veis un gran problema, como el que se está viviendo ahora mismo con la pandemia en España, te da la sensación de que eso es un desbarajuste. Lógico, porque no están preparados para solucionar problemas. Están preparados para mantenerse en el poder
y poder crear todo ese beneficio propio en contra de nuestros intereses. Sí, Alberto, y esto me da pie a hacerte una reflexión, no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque al final es como si el ciudadano español estuviera condenado a hacer actos de fe. Claro. Empiezo por lo básico. Tú coges Claro. una factura de la luz, porque no hay cosa para mí, de verdad. Y porque yo, en fin, en algún programa, si quieres, te cuento, yo tuve que presentar una demanda aquí en defensa de la comunidad de propietarios contra Endesa. Eso fue un periplo. Primero en industria, luego en contencioso administrativo y primera instancia de la civil. Pero bueno. Y justamente en aquel momento me empeñé en entender una factura de la luz. Recuerdo que hablaba con un amigo arquitecto y le digo, oye, ¿tú eres capaz de decirme estos conceptos? Como, pues claro, un arquitecto que se dedica pues, a diseñar las instalaciones de luz, como... No había forma de entender aquello. Me dice, olvídalo. No la hay. Los fijos son una invención muy creativa de las empresas. Los fijos me refiero a lo que te van a cobrar, uses o no uses la luz. Es decir, tú tienes dada de alta la luz, pero imagínate que no vas a esa casa durante un mes. Tú tienes un fijo. Bueno, pues la creatividad técnica mediante la cual, cuando en su día se establecieron esos fijos que aumentaron hace cosa de 10 años, hubo una revuelta enorme en Internet para denunciar todo aquello. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que al de un tiempo ya nos acostumbramos y se acabó la pelea. Pero esos fijos se siguen cobrando de una manera que tú acabas de describir. Acto de fe. Un acto de fe. Si sigue ahí, será que es legal. Si sigue ahí, será que es legal. Pero, Alberto, empezamos un acto de fe, leer la factura y pagarla. Es decir, la leo, no la entiendo, pero la pago. Claro. Segundo acto de fe, un político que ha estado de un ministerio o asumiendo responsabilidades en el sector eléctrico, en el sector del seguro, en el sector bancario, pasa, cuando termina su etapa o su vida como ministro o cargo público político, pasa a desempeñar una labor en el mismo sector de alguna gran empresa. Claro. Todo porque un acto de fe, vamos a pensar que es que la cualificación adquirida tú me dirás, en ese desempeño... Aznar de Luz es un electrizante. Un acto de fe. Otro acto de fe, y ya si quieres te cito la noticia que traía aquí también para comentar en este programa, que es la creación de una consultora en el 2019, donde políticos del Partido Socialista y un político y un ex cargo del Partido Popular crean una consultora con sede en Bruselas también. Un acto de fe. Van a dedicarse ahora a asesorar en asuntos públicos a las empresas de telefonía china, por ejemplo, o cualquier otra empresa que llame a su puerta. Nunca harán uso de la influencia que puedan tener ellos por haber desempeñado cargos como ministros en gobiernos anteriores, sino que su conocimiento adquirido también a lo largo de su carrera política lo van a emplear de buena fe y con escrupuloso sentido de la deontología profesional. Otro acto de fe, ¿no, sí. Alberto? Hay un problema y es lo aberrante de esa noticia. Cuando tú vives en un país, vamos a decirlo, democrático, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. Hemos explicado cómo se entrelaza o se intenta entrelazar en Estados Unidos también la oligarquía con el poder político, pero allí hay una separación de poderes, está mucho mejor políticamente a la hora de defender las libertades del ciudadano. ¿Qué es lo que pasa? Allí sí tienen sentido los lobbies. ¿Por qué? Porque cada zona, cada demarcación elige a su congresista, a su legislador, el que va a defender en el Congreso los intereses de su demarcación, y esos lobistas lo que hacen es establecer una red de influencias dentro de esos congresistas a fin de conseguir que las leyes se hagan en favor de determinados sectores. Por ejemplo, el sector del petróleo. Históricamente, con el financiero, es uno de los sectores más importantes que ha habido en Estados Unidos históricamente. Y, lógicamente, no le interesa en un momento determinado al sector del petróleo que se hagan leyes que limiten las emisiones de CO2, por poner el ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay estados que, por su configuración natural y todos los temas de ecologismo, están interesados en que su representante efectivamente luche por hacer leyes que limiten las emisiones de CO2. Ese es un ejemplo. Luego, hay los lobistas
intentan hacer fuerza para conseguir que no salga adelante la ley que ha propuesto ese congresista que defiende los intereses de su demarcación. Ahora vamos a Europa. No, peor. Vamos a España. Llamas a tal político y te lo hace. ¿Para qué quieres un lobby? No sé si me explico. Bueno, pues estoy mirando, mientras Emilio hablaba, he buscado una de las noticias que tratan efectivamente lo que Emilio nos traía, y atentos, en el diario.es, no sé en qué fecha es esto, a ver si la encuentro. Mira, es de 19 de julio del 2020, es de este año. Dice, el exministro socialista José Blanco, voy a mover tu ventanita, Emilio, que me está tapando, vende por carta, el exministro socialista José Blanco vende por carta sus contactos directos con ministros a empresas del IBEX. Oh. O sea, es como en plan de, ¿alguien me ayuda a corromperme? Y eso es impunidad total. Puede salir en un periódico, nadie se va a preocupar. Es el modus operandi. Es esa corrupción, para mí lo que yo creo que es sistemática, para mí sistémica, que ya se acepta. Sale en el periódico y mañana nos hemos olvidado, no pasa nada. Y eso te lo da porque alguien que nos esté escuchando dice, joder, es que solo habláis de malas noticias. No, es solucionable. Yo sé que soy pesado y sé que somos un poquito reiterativos, pero es muy sencillo. En un sistema con separación de poderes, ir para atrás. Nos encanta que estéis ahí, pero también nos encanta que os empolléis los anteriores, aparte de ir a los canales que os hemos dicho, de Rubén Chisbert y de Fortunata y Jacinta. Os miráis nuestros anteriores vídeos en los que explicamos qué es la separación de poderes, el porqué de que un gobernante no puede hacer las leyes y el porqué de tener un poder judicial que controle ese juego político. Porque en un sistema así no hay manera de hacer esto. Claro que habrá otras corrupciones. Claro que en una democracia nos podemos encontrar con otros problemas que realmente puedan hacer pensar que, oye, que lógicamente las leyes, las sentencias de los jueces no van a ser justas todas porque haya un poder judicial independiente. Pero sí sabemos que va a haber una parte de corrupción inherente al sistema que nos vamos a quitar. Y esa es la que hace que tú seas más pobre. Si parte de tus impuestos se están yendo a beneficiar a esas empresas, tú tienes que pagar más impuestos para mantener todo esto funcionando. La afección es directa en tu bolsillo. Yo desde que me dedico a temas bursátiles y económicos, alucino desde que conozco la política. Luego es muy importante que si tú estás de nuestra cuerda y entiendes todo este juego político y por qué hay que cambiarlo, no solamente te suscribas, te estamos vigilando, le das para abajo, tú dices, mira que esto no me mola lo que decís, porque yo creo que esto es maravilloso, le das para abajo. ¿Qué dices tú? Oye, pues va a ser que sí. Va a ser que tenéis razón. Le das para arriba, nos escribes y nos dicen, sois unos petardos, o oye, ¿qué razón tenéis? Oye, ¿y esta duda me la podéis resolver? Porque yo ya sabéis que tengo aquí a los portaaviones. Los portaaviones son Emilio y Alejandro, que se conocen la teoría de maravilla, y cuando yo no me sé algo se lo pregunto a ellos, y seguro que os vas a saber contestar, y lo divulgas, si puedes, y quieres, y tienes la oportunidad. Divúlgalo, porque todas estas cosas hay que conocerlas. Emilio, ¿algo que tengas que revolver más al respecto de José Blanco y sus amigos? No, pero sí a lo que acabas de decir. Una reflexión más, Alberto. Hay que acabar con el cinismo en nuestra cultura social. O sea, no es bueno. Vivir cínicamente trae problemas. Problemas morales, problemas intelectuales. Hay que ordenar las ideas, no nos podemos conformar con la superstición. Creo firmemente que nos han educado para ser supersticiosos, para sobrevivir pensando en lo más allá, en que hay fuerzas superiores que ordenan la vida. No. Es hora de ordenar ideas y... No, pues está genial que las haya, pero a mí ordéname primero esta, ¿sabes? Sí. Luego ya disfrutaré de la siguiente, a poder ser. Claro. No, me estoy refiriendo al plano político, al estrictamente político. Sí. No puede existir superstición en la política. No puede haber actos de fe. Lo que estamos hablando del cinismo es muy importante, porque el cinismo es la actitud del político que en un momento determinado sabe que tú sabes que se está corrompiendo y pasa por encima hasta del decoro, es decir, del revestimiento de la moral. Cuando hay una corrupción moral, detrás viene la económica. Es absolutamente inapelable. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya un político te está... Fíjate, es que esta noticia es cínica en sí misma. O sea, claro, en un diario, es de un descaro. Es de un descaro enorme. Claro. Ya te están diciendo, tú vas a aceptar esto. Vas a aceptar esto de buen grado. A ver, estás aceptando algo en lo que hay una corrupción profundísima que va a afectar a tu bolsillo directamente. No estamos hablando de tus libertades solamente, estamos hablando de cómo
perdiendo tus libertades, ya estás perdiendo tu bolsillo. Es decir, lo tangible, ¿de acuerdo? Pues nada, Emilio, ¿qué dices? Alberto, Dime. nada más. Muy bien, Encantado. pues fenomenal. Que oye, que esto es posible gracias al jefe, al superjefe, al de los supercañones. Vamos, ya un día le amenazamos a Alejandro que cada vez que hablemos con él vamos a mirar para arriba, como hacían con Chico en la época. Porque efectivamente es una voz ahí, ¿no? De vez en cuando nos pega el toque y no se le ve. Y nada, que aparte de Alejandro Villalba, Emilio Triviño, este campeón que tengo aquí conmigo, abogado desde Marbella, buen amigo y con el que es un placer hacer todo esto. Emilio, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Alberto, lo mismo digo, un abrazo muy fuerte desde aquí. Y a vosotros, nada, que estaremos en el siguiente, que os cojáis, intentamos hacerlo cada vez más breve, pero ya ves que somos un desastre. Que os vayáis a los anteriores y les echéis un vistazo porque se cuentan un montón de cosas que seguro que os van a interesar. Fortísimo abrazo.